Hola, ¿eres emprendedora, emprendedor, soñadora y soñador? Estás en el lugar correcto. Te damos la bienvenida a Dreamsbox, Caja de los Sueños. Una idea de Radio Futuro Internacional, donde te daremos herramientas para que desempolves la caja que contiene tus sueños de emprendimiento e incursiones en los negocios y las economías solidarias, con una mirada comunitaria. ¡Ven, únetenos! Hola, sean todos bienvenidas soñadores y soñadoras, emprendedores y emprendedoras. Yo soy Sara, soy soñadora e emprendedora como tú. El día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado para todos ustedes, con nuestra coanfitriona Mariela de Menéndez y Betty Rodas de Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gustazo, un honor poder estar con ustedes nuevamente. Tenemos una invitada de súper lujo hoy, Elizabeth Rodas de Rodríguez, una persona maravillosa, un gran ser humano, emprendedora de corazón, con un alma noble, inmensa y con un corazón que apenas le cabe en el pecho. El día de hoy vamos a platicar acerca de esos océanos de proyectos en el que cada día nacen miles de emprendedores y tristemente mueren otros tantos. Pero recordemos que la historia de cada quien no es una historia cualquiera. Es tu historia, es la que te permite conectar con tu público objetivo. Esperamos enseñarles cómo hacer para enamorarlos, para convencerlos a través de la experiencia de Betty, una emprendedora con mucho más de 30, 40 años de experiencia, quien nos va a compartir acerca de los distintos momentos que ha vivido, los retos y qué es lo que considera importante en el recorrido para llegar a compartirlo con las personas que realmente puedan empatizar contigo y puedan identificarse también con tus productos y tus servicios. Cuando abordamos el tema de contar necesariamente nuestra historia, siempre estamos pensando en que el 99% de las personas que están allá afuera y nos escuchan muchas veces no saben el por qué lo haces, para quién lo haces, no tienen ni idea de la importancia de lo que tú estás ofreciéndoles, tampoco saben qué incentivos hay y no tienen idea necesariamente de las motivaciones que te envuelven. Para lograr conectar con tu gente es importante que seas y tengas total y absoluta transparencia, una sinceridad impresionante y que eso les despierte una empatía contigo, que puedan ponerse realmente en tus zapatos. Les presento entonces a la licenciada Elizabeth Rodas de Rodríguez y dejo el tiempo para que ella pueda presentarse y contarnos qué hace. Luego del corte vendremos con otros temas interesantes. Betty, bienvenida, por favor. Gracias, Mariela y Sara, por la invitación el día de hoy. El placer es mío. De verdad es un gusto poder estar y poder contarles un poquitito de la historia emprendedora de mi vida. Creo que todos tenemos una historia linda que contar y cuando la podemos compartir es para que otros o no tengan los mismos errores que uno ha tenido en la vida, sino que sirva como un ejemplo o un reto para poder no solamente seguir las buenas prácticas, pero ojo, no siempre es todo un éxito.
A veces también se tienen errores y caídas, pero de eso aprende uno cada día. Así que esta mañana va a ser muy interesante de poder platicar con ustedes y compartir una breve reseña de lo que sería mi historia emprendedora. Así que muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Volvemos luego del corte platicando acerca de por qué considera importante contar la experiencia y recorrido para llegar al emprendimiento que tienes. En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Muchísimas gracias. Continúas aquí con nosotros y nosotros queremos contarte por qué considerar importante contar tu experiencia y recorrido para llegar a los resultados que quieres en tu emprendimiento. Betty, tú has pasado por miles de experiencias muy interesantes y muy enriquecedoras y nos encantaría mucho que nos compartas parte de esto, porque es importante contar lo que has pasado y vivido en los emprendimientos que tú has elegido. Bueno, Mariela, muchas gracias. Realmente contar la historia es un privilegio, porque la historia es algo que nos sirve para no solamente ver lo bueno, sino también cuáles han sido esos errores que de una u otra forma, por ser joven o por ser una emprendedora sin carrera, digamos, sino que solamente porque eso es lo que uno quería hacer desde un principio. Es bueno contarlo para que los que están con esa idea de emprender entiendan que es muy importante que uno se capacite antes de poner en un emprendimiento para que todas las fases que tenemos que pasar en él sean para bien. Así que comencemos. Esta historia comenzó desde niña, creo yo, porque en el colegio yo vendía mis panes o los intercambiaba y luego los pedacitos los vendía con mis compañeros que no llevaban. Pero siempre guardaba un pedazo para mi amiga que nunca llevaba y otro pedacito para mí. Así que creo que eso de ser emprendedor, si se hace o se nace, creo que sería un debate muy bonito para que lo pudiéramos compartir. Me fui a Estados Unidos a estudiar y porque yo sabía que el inglés para mí iba a ser como una puerta abierta al mundo. Sufrí mucho, tenía apenas 15 años, 16 por ahí. Tuve la oportunidad de sacar mi bachillerato allá, pero al mismo tiempo yo trabajaba para poder, como dicen, ¿verdad?, guardar un poquito de dinero para las cosas de uno. Luego daba clases de español y no solamente cobraba por eso, sino también a mí me enseñaban inglés. Entonces era como un canje que tenía, ¿verdad? Siempre el sueño de hacer negocios y de salir adelante. Y pues cuando ya vine a Guatemala y pude comenzar a sacar mi carrera, pues ya con el entonces novio comenzamos a pensar que podríamos poner alguna empresa. Yo estaba trabajando en una agencia de viajes y ahí fue cuando comencé a pensar, si yo puedo hacer todo, el teje y maneje de una agencia de viajes tan grande como es esta, ¿por qué no hacerlo para mí? Entonces le hablé al que fue mi socio y es todavía para toda la vida, a mi esposo, y le dije, mira, en lugar de casarnos, lo que tenemos ahorrado, ¿por qué no lo ponemos a trabajar en un emprendimiento? Y así nació nuestra primera agencia de viajes, Flamingo Travel Service. Era una agencia, una tour operadora que estuvo en el mercado. Luego hice mis alianzas con otra
empresa en Miami, donde mandábamos gente. Ya no era solo de traer gente, sino turismo receptivo y el turismo emisor. Me dio la oportunidad de viajar mucho, de poner mi inglés en lo óptimo, y poder enseñar mi bella Guatemala. Fue cuando tuve la oportunidad, como les mencionaba, de hacer alianzas estratégicas, en la cual uno de ellos fue Pan American Airways, donde recibíamos turistas todos los fines de semana. A veces eran 40, 50, y me encantaba llenar un bus de esos galgos entero con mis viejitos, donde andaba para arriba y para abajo con ellos. Pero siempre yo era nada más el host. Siempre no sabía que eso se llamaba un valor agregado, porque no estudié para eso. Entonces fue cuando decidí que yo era la que iba a atenderlos, y el guía que trabajaba conmigo era el que iba a dar todo el recorrido histórico por nuestro país. Entonces, imagínense, cuando se iban los señores, eso era una fiesta. No solamente para mí, porque recibía muchas propinas, sino la satisfacción de haber sido embajadora de mi país por 8 días con un grupo en el cual se iban más enamorados de Guatemala, con el hecho de que no solamente conocían las bellas partes de nuestro país, sino a nuestra gente, que es lo más lindo y el mejor recurso que tenemos. Y por eso trabajamos casi por 20 años, hasta que vino el terremoto. Lamentablemente perdimos mucho, después se nos incendió la agencia de viajes, y fue cuando yo decidí a seguir estudiando. Saqué mi carrera de pedagogía y comencé a hacer otro sueño, puesto que la agencia de viajes, aunque éramos la segunda mayor en la ciudad de Guatemala, pues también tuvimos muchísimas pérdidas y nos costó mucho levantarnos. Entonces pensé, ¿qué otro emprendimiento puedo hacer? Y pensé, eso será un colegio lindo para Guatemala y Escuintla. Mira qué importante todo lo que nos compartes, porque esa primera historia es la de todo valiente emprendedor y emprendedora, que nos cuenta cómo decidió serlo, que nos comparte acerca de qué lo motivó, esos sueños de donde quiere cambiar puntos importantes en la atención al cliente, solucionar algún problema. Y esto algunos lo traen en el ADN y otros lo aprenden, tal como tú lo has dicho, y sería un debate súper interesante, definitivamente. En ese orden de ideas, veo que también hay una segunda historia, porque es contada y nos compartes parte de las personas que estuvieron trabajando codo a codo con nosotros, y nos sorprendería lo que podemos descubrir de un emprendedor hablando esto, la importancia que tiene compartir también esa historia que contamos a nuestros clientes, porque a la gente le gusta, le encantan las historias. Quiere saber qué es lo que ha tenido en cuenta, qué lo ha empoderado, qué lo hace tan humano. Y en ese orden de ideas volveremos en el siguiente segmento platicando acerca de lo importante que es visionar dónde queremos estar en 3, en 5 años, aún con tanta incertidumbre. En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Volvemos, Betty, nuevamente contigo. Realmente es una historia apasionante, preciosa la que nos cuentas. Mil gracias, porque esto motiva mucho a los emprendedores y emprendedoras. Has tenido que pivotear de un tema a otro, pero has sido muy visionaria.
y quisiéramos saber por qué es importante visionar dónde queremos estar en el siguiente año, en 3, en 5 años, aún con tanta incertidumbre que se maneja hoy día, pero realmente vemos que lo único seguro en este mundo es el cambio. Sin embargo, compártenos por qué es importante visionar. Tú eres una gran visionaria. Bueno, gracias Mariela. Definitivamente, si las personas, las empresas, el país no tiene una visión clara hacia dónde quiere ir, podemos ir viendo y viniendo y no llegar nunca al destino o a un puerto seguro. Creo que es muy importante tu pregunta, especialmente porque estamos hablando de plazos de corto, mediano y tal vez largo plazo, diría yo, si hablamos de 5 años. Definitivamente los objetivos que nos planteamos, el gran objetivo de nuestra visión hacia dónde queremos ir o dónde nos podemos ver en 5 años es el gran reto. Pero ese gran reto tiene muchos kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero tenemos metas pequeñas que tenemos que ir viendo y cumpliendo en esos 3, 4 y 5 años. Pero del 1 al 3 también hay otros retos muy importantes. Si nosotros no somos capaces de escribir, porque creo que todo lo que nosotros nos propongamos hacer es muy diferente que lo pensemos a que lo escribamos. Si lo escribimos y lo tenemos claro hacia dónde vamos, creemos que es más fácil para el emprendedor, por lo menos para mí lo es, tener bien claro con tiempo hacia dónde quiero ir y qué tengo que cumplir el día que voy a hacerlo. Entonces, creo yo, Mariela, importante para nuestros escuchas, que es fácil soñar en grande, pero también ir soñando poquito a poco para cumplir esas metas y esos riesgos que nos lleva. Pero después del primer año hay que hacer una pequeña parada, como todos lo hacemos en un momento de nuestra vida, para poder recapitular qué hicimos, qué cumplimos y qué nos deja esa historia de un año, para luego continuar el segundo, mejorar lo que tenemos nosotros ya recorrido y poder volver a ver hacia adelante. Luego todos esos sueños se van cumpliendo en las metas que nos propusimos para luego poder llegar al punto final, que será el final de ese viaje, porque los viajes continúan. Así que tú nos contabas, a ver, parte de ese viaje fue que complementaste, me parece, el emprendimiento inicial con el segundo que emprendiste, es decir, esa agencia con un colegio. Compártenos un poquito cómo hiciste eso, porque eso fue visionar a futuro. Por claro. supuesto, ahora has cambiado a otras cosas, pero cuéntanos un poquito de esto, por favor. Gracias, Mariela. Sí, fíjate que yo me puse a hacer una lluvia de ideas, porque ahora ya le pongo nombres bonitos, ¿verdad? Hicimos una lluvia de ideas con mi esposo, hicimos un estudio de mercado, dónde podríamos poner un colegio. Yo soñaba con un colegio de primera clase, pero para ayudar a la gente. Un colegio donde yo podría hablar de Dios también, porque creo que yo vine a este mundo con una visión no solamente de tener 5 hijos, sino miles de hijos, porque yo así los miraba en los colegios. Comenzamos en Guatemala en 1988 con apenas 70 alumnos. Tuvimos que abrir otro colegio nuevo en Escuintla, pero fíjense la diferencia. Yo para esto sí estudié. Es decir, me metí a la universidad a estudiar mi profesorado y después mi licenciatura, y eso marcó la diferencia, porque la educación, amigos oyentes, es lo principal, es lo que nos lleva a saber cómo voy a recibir mi próximo reto y cómo lo voy a solucionar. Entonces, ya no solamente estábamos en Guatemala, sino también abrimos en Escuintla.
Teníamos 2 colegios, casi con 1,000 estudiantes cada uno, en el cual hacíamos competencias, teníamos turismo, teníamos los sábados de enfermería, mecánica. Es decir, lo que queríamos es ayudar a la comunidad, especialmente de Escuintla, a poder tener lo mejor, que se sintieran como que el colegio era su casa. Y por la tarde pues teníamos los clubes de guitarra, de canto, de baile. Los jóvenes no se querían ir sencillamente del colegio. Y aprovechaba yo también para tener mi club de jóvenes donde cantábamos y compartíamos algún versículo de la Biblia sin tener ninguna religión, pero que ellos supieran que Dios es siempre el camino a seguir. Mira qué maravilloso y qué lindas experiencias, porque a través de lo que nos cuentan y nos cuentas tú, especialmente hoy, vemos que realmente la vida transcurre, los retos se presentan a cada momento. Prácticamente nos queda esa sensación del significado que debe de tener lo que hacemos, que sea relevante, que sea útil a otras personas, que podamos emplear el tiempo en prepararnos más y mejor para nuestro emprendimiento, en ser visionarios y tener muy clarito qué y hacia dónde quiero ir. Nos inspira mucho tu historia porque definitivamente vemos que aunque pareciera que las vidas pueden carecer de brillo, sobre todo en esta temporada, es realmente una temporada para darle nuevas luces, para emprender ese gran viaje con el proyecto más grande imaginado, pensar en cómo lo vamos a contar, pensar en qué queremos decir, qué queremos trasladarles. Nos agrada mucho comentarles que estamos en nuestros medios oficiales, en Facebook, Instagram, el canal de Telegram como @Radio Futuro Internacional, en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, Google Podcasts, Deezer Podcast, Radio Public y Stitcher como Dreams Box de Radio Futuro Internacional. En el siguiente segmento tendremos las preguntas de algunos de nuestros oyentes y será Sarita quien tendrá a cargo esas preguntas. Luego nos despediremos y siempre les invitamos a continuar escuchándonos. Es maravilloso compartir con ustedes, saber sus historias. Escríbanos a el correo electrónico dreamsbox01@gmail.com. En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y las palabras que nos decía la licenciada Betty son muy ciertas. Contar nuestra historia, y en este caso su historia, nos inspira para venir y poder contar la nuestra. Porque es una inspiración de saber de que ella luchó para llegar hasta donde está el día de hoy, y es una inspiración para todos nosotros como emprendedores, pero también nos ayuda a mejorar cada día en nuestros diferentes espacios. Licenciada Betty, le quería preguntar, si yo quiero hacer mi historia, ¿cómo me recomendaría que empezara como emprendedor o como emprendedora? Bueno, Sarita, muy buena pregunta. Toda historia tiene un principio y a veces, como la mía, todavía no llegué al final, casi que me quedé a la mitad, porque sigo emprendiendo y ahora más que nunca tratando de enseñar a otros. Pero para escribir tu historia tienes que haber llevado un récord de lo que hiciste, cómo lo hiciste, porque a veces todo lo que pensamos se nos va. Y si tú lo escribes, no se te va a pasar nada. Y creo que a la hora de tener tu emprendimiento, tú tienes que escribir cómo lo comenzaste a hacer, qué hiciste, qué fue lo lindo, qué fue los problemas, para luego convertirlo en una historia que no tendrá fin,
porque ese va a morir cuando nosotros partamos. Así que les deseo a todos de mucho éxito y los invito a que comiencen a escribir esa historia que solamente tú, que eres el protagonista, le vas a poner los tintes que se necesitan. Y comparte, no compartas solamente lo lindo, comparte también lo no tan lindo, pero cómo lo solucionaste, porque eso va a ayudar a otros. Sarita. Muchas gracias, licenciada Betty. Les quiero invitar a que entren a nuestro grupo de Telegram, RF Internacional Grupo, y nos cuenten su historia. También síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como @Radio Futuro Internacional, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Deezer Podcast, Radio Public y Stitcher, como Dreambox de Radio Futuro Internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, licenciada Betty. Unas palabras de despedida para nuestros radioescuchas. Por supuesto, les deseo a todos lo mejor en sus emprendimientos, en sus ideas que tienen. Hay que ponerle rueditas para poderlo después ustedes ser invitados con nosotros y nos cuenten su historia, porque detrás de una historia hay un gran aprendizaje, tanto de muchas alegrías, de muchos tropiezos, pero lo lindo es que uno va madurando y va aprendiendo que tiene que ayudar a otros porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que gracias por la invitación del día de hoy. A usted, licenciada Betty. Si tienen alguna sugerencia, comentarios o quieren que hagamos una pregunta acá para alguien en especial o en que los incluyamos la pregunta en uno de nuestros podcasts, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico dreambox01@gmail.com. Muchas gracias, Mariela, por haber estado con nosotros el día de hoy como nuestra coanfitriona y nuestra entrevistadora. Nos da muchísimo gusto haberles acompañado, ya sea en la mañana, tarde, noche, no sé a qué hora nos escuchan. Compartan estos conocimientos y estos podcasts con su familia, con sus amigos emprendedores. Nos interesa que ustedes cuenten ese inicio, ese nudo, ese reto que tuvieron que enfrentar, ese desenlace y lo que continúa. Visionemos, seamos soñadores y soñemos en grande. Los sueños empiezan cuando tú abres los ojos. Y recuerden que en Dreambox nuestro propósito es hacer crecer esas ideas y aumentar las oportunidades, darles tips y hacer mejor las cosas. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Tendremos temas de finanzas, temas de desarrollo personal, recursos humanos. Hay mucho que aprender. Hasta pronto y hasta luego. Encantadas de estar con ustedes. Adiós. Adiós.